¿A quién le gusta oír música? No sé qué tipo te gusta. Si es la radio, pues nada más busca la estación que te gusta. Si es Spotify, pues también el playlist que tienes allí, o como sea. Pero sobre todo la música que está en el aire siempre está ahí, y hasta que tenemos algo que la sintoniza, ¿verdad? Cuando podemos poner ahí la frecuencia en la que la están transmitiendo, podemos escucharla, aunque siempre estuvo ahí esa música sonando. Y la voz de Dios es algo similar, es decir, siempre Dios quiere comunicarse. Hebreos capítulo 1, 1, dice: habiendo Dios hablado en otros tiempos muchas veces a los profetas. O sea, Dios siempre se ha querido comunicar con el ser humano, porque para eso lo creó, nos creó para tener comunión, tener comunicación con Él. Entonces, Él siempre quiere. El asunto está que no siempre estamos en sintonía, no estamos en la frecuencia, ¿verdad? O como en el caso que vamos a tener aquí en nuestro texto base, a veces confundimos la voz de Dios, no la sabemos distinguir. Y lo que pretendo es que hoy podamos, por un lado, estar conscientes de la realidad de que Dios quiere comunicarse con nosotros, que tiene algo para comunicarnos, y que siempre va a haber distractores, va a haber interrupciones, ¿verdad? Pero que podamos tener la frecuencia adecuada para percibir su voz, y más que percibirla, decirle: habla, que tu siervo escucha. Tu siervo escucha, es tu esclavo. Voy a hacer lo que me digas. Yo creo que eso es lo que cambia o trae la bendición cuando lo que Dios nos quiere hablar. Por eso se requiere audacia, por eso decimos que es una oración audaz. Habla, que tu siervo escucha, porque eso implica que estoy dispuesto a realizar aquello que Dios está hablando o me quiere hablar. Entonces, Dios siempre ha querido hablarnos, Dios siempre ha hablado, pero no todos lo hemos escuchado. Él siempre quiere guiarnos, Él siempre quiere confortarnos y también confrontarnos. Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero es indispensable para enmendar, para corregir nuestra vida, nuestro proceder. Él quiere animarnos, Él siempre quiere empoderarnos, y entonces lo importante es que tengamos esta conciencia y nos sintonicemos y podamos decir: habla, que tu siervo escucha. Volviendo al pasaje de primer libro de Samuel, el verso 4 dice: de pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Verso 6. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Fíjate qué interesante. Samuel tenía muchos años ya al servicio del Señor, al servicio del tabernáculo, al servicio de Elí. Vivía incluso en el tabernáculo, y sin embargo aquí dice este versículo que no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Entonces, qué importante es que tú y yo tengamos esa comunicación con Dios, porque así como llegamos a conocer a las personas por el diálogo, por la frecuencia que compartimos el tiempo con Él, también es igual con Dios. Si tenemos un tiempo para compartirlo, para sintonizar, para estar en armonía, en calma, escuchando su voz, entonces podemos conocerlo. Así que, verso 8, el Señor llamó por tercera vez. Una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Me llama la atención cómo Elí, siendo un sacerdote que se supone que tenía comunión con Dios, que tenía experiencia de distinguir la voz de Dios, no pudo darse cuenta sino hasta la cuarta vez o hasta la tercera vez, ¿verdad? Que era Dios quien le estaba hablando a este joven dedicado. Su nombre es pedido a Dios. Ana lo había pedido, vino en respuesta a una oración, fue dedicado desde que se destetó para estar allí en el tabernáculo, ¿verdad? Y Elí se supone que debería haber sabido, ¿verdad? O haber adiestrado desde antes a Samuel para distinguir la voz de Dios. Yo creo que una de las tareas principales de los hermanos mayores o los pastores también es guiar a cada nuevo creyente, a cada persona, a que conozca
la voz de Dios, a que distinga la voz de Dios, a que practique esa cercanía, esa disposición a distinguir cuando Dios nos habla, a no confundir la voz de Dios con la voz de otra persona, como Samuel no conocía, nunca Dios le había hablado, él pensaba que era Elí quien le había hablado. Ahora, Dios estaba hablando de alguna manera en un tono similar al tono de Elí. ¿Me explico? Porque yo distingo fácil cuando me habla a mi esposa o cuando me habla a Anita. Aunque son mujeres, el timbre es diferente. Cuando me habla a David, es diferente a cuando me habla a Daniel. ¿Sí? Aunque son familiares las voces, pero yo las puedo reconocer fácilmente, porque tienen un timbre distinto. Entonces, yo creo que la voz en que ese momento se le habló a Samuel era algo parecido al timbre de la voz de Elí, porque él fue 3 veces a decir: aquí estoy, que se te ofrece. Pero el punto es ¿verdad? Que los hermanos mayores, los pastores, la tarea principal es que cada creyente distinga la voz de Dios, pueda tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Y que no dependan del pastor ni de otra persona para saber lo que es la voluntad de Dios, porque usted y yo tenemos acceso a la fuente, tenemos esa comunión con Dios, hay un camino abierto para cada creyente, tenemos acceso a las Escrituras, tenemos la unción del Espíritu Santo que nos revela, que nos guía a toda verdad. Me gusta ese entusiasmo que tiene. Entonces, dice el verso 9, entonces le dijo a Samuel: vuelve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. La cuarta vez, ahora sí, Samuel, y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Podemos decir juntos esa frase final: habla, que tu siervo escucha. Una vez más: habla. Qué bonita oración. Esa es una oración audaz, porque está implicando que va a realizar la tarea que se le asigne sin importar el costo. Y a veces se nos hace fácil decir: sí, acepto a Jesús, y la verdad que está fácil, ¿verdad? Y confesar a Jesús Señor, pues cualquiera lo puede confesar, de dientes para afuera. Pero invocar que Él es mi Señor es declarar que Él es mi dueño y que voy a hacer todo lo que Él me indique. Y por eso les digo que nadie va a la guerra sin antes considerar el costo, o si puede enfrentar al enemigo con la cantidad de soldados que tiene, o empezar a construir sin ver los recursos con que cuenta. Entonces, ahora, lo importante es aquí, que los que le hemos dicho sí al Señor, ¿nos arrepentimos? Yo no. A pesar del costo, no. Y Él sigue diciendo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, no la pone tan fácil. Tome su cruz cada día y sígame. Y sin embargo, es la mejor forma de vivir. Es lo único que trae realmente realización a tu vida, satisfacción verdadera, duradera, y sobre todo la esperanza de la vida eterna. Eso es lo más importante. Amén. Ahora, aquí algo que también es muy bueno señalar es que Dios conocía, como te conoce a ti y me conoce a mí, conocía bien a Samuel y le habla por su nombre. Él no habló a ver quién escucha, a ver quién, el que tenga oídos que me escuche. No, él nos habla de una forma tan personal, así como le habló a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos. Él se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía quién era, pero sabía que era alguien superior, porque dice: ¿quién eres, Señor? Porque para derribarlo, él, con todos sus credenciales que traía, todos los poderes que ostentaba y todo lo que había realizado, y que lo derribara, él sabía que era alguien poderoso, y por eso dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús, el Señor, se revela a todo aquel que está dispuesto, que percibe su voz, que percibe su llamado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto usted puede leerlo en el capítulo 9 de los Hechos. Y la siguiente pregunta es otra pregunta audaz también: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo creo que esa es una oración muy, muy breve, pero muy importante, que sería bueno que tú y yo la dijéramos todos los días. Para este día, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que preparaste? Porque tú y yo somos hechuras de Cristo Jesús, somos hechura de Dios. Él nos diseñó desde antes y dice que fuimos criados para buenas obras, las cuales Él preparó, diseñó de antemano. Ya está.
Entonces, a veces tenemos ya nuestra agenda, ¿verdad? Tenemos ya hasta para el año agendado lo que vamos a hacer. Y creo que cada mañana deberíamos primero, Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia que es nueva. Gracias porque puedo respirar, puedo sentir tu presencia, puedo percibir tu voz. Ayúdame a hacer aquellas obras que tú ya preparaste con anticipación para que yo las realice. Amén. Porque Él nos habla así como le habló a Samuel, nos habla por nuestro nombre. Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Pero aquí el primer punto que yo quiero que te lleves en tu corazón es esta realidad. Dios conoce tu nombre y te llama por nombre, así es. Y que cuando escuchamos su voz, ahora podemos tener una relación más estrecha con Él, porque es cuando oímos su voz que podemos conocerlo, cuando dialogamos con Él. Por eso la oración es un diálogo, no un monólogo. No es un pliego de peticiones donde tú nada más te pones a pedir, yo me pongo a pedir, y sí, hay que pedir. Pero antes que pedir, el protocolo es la alabanza. Primero, entra con acción de gracias, primero con reconocimiento. Por eso es Padre nuestro que estás en los cielos. Es saber que tienes esa relación tan estrecha, esa intimidad, esa relación padre-hijo. Qué privilegio tan grande. Empezamos el miércoles esta serie o esta etapa en los miércoles de aprendiendo a orar. Yo te invito a que vengas los miércoles a aprender a orar juntos, desarrollar más esa relación que tenemos con Dios, porque en el diálogo es donde nos podemos conocer, ¿no es cierto? Si eso es verdad entre los seres humanos, es más cierto en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Y la oración individual, la oración del lugar secreto, la oración privada es importante, pero no suple a la de la oración en conjunto, la oración de iglesia, y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. San Juan capítulo 3, versos 3 y 4, capítulo 10 de Juan, cuando el Señor habla del buen pastor que es Él. Dice el verso 3, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, Samuel vivió mucho tiempo en el tabernáculo, ofició, sirvió, ayudó, limpió, hacía muchas cosas buenas, pero no conocía a Dios porque no lo había escuchado, ¿verdad? Que no pasa lo mismo contigo ni conmigo, ¿verdad? Que pudiéramos estar predicando, podemos hacer muchas cosas, pero que no tenemos esa comunión, no distinguimos la voz del Señor. Y que cuando nos habla a veces la confundimos con la voz del hombre, como pasó con Samuel, pensando que era Elí. Y aquí Jesús es muy claro, sus ovejas conocen su voz, pero no solamente la conocen, lo siguen. Eso es lo más importante, ¿verdad? Lo siguen. Y una vez más aquí enfatiza la relación personal tan importante que quiere desarrollar Dios con cada uno de nosotros. Él conoce tu nombre y te llama a una relación personal exclusiva con Él, aunque obviamente nos hace un rebaño, un pueblo, una familia, pero sigue siendo de lo esencial, lo fundamental, la relación individual que quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Entonces, que tú y yo podamos escuchar cuando Él nos llama. Él te conoce por nombre, pero también nos reúne en un rebaño, una congregación local, ¿verdad? Pero lo importante aquí sería que conocemos su voz y le seguimos. Eso lo enfatiza el verso 27, San Juan 10, que estamos leyendo. Mis ovejas escuchan mi voz. Y él estaba diciendo esto, usted lo puede leer después en su casa, el capítulo 10 de Juan, cuando los religiosos de sus días, los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, que conocían bien la ley, pero no pudieron conocer la voz de Dios. Conocían la letra, mas no el espíritu. Conocían las tablas, los escritos, pero no pudieron identificar el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Y Él les dice, ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces aquí yo creo que es importante que cuando oramos separemos un tiempo para escuchar, un tiempo, ¿verdad? Después de que adoramos, de que alabamos a Dios, dar un tiempo donde podemos escuchar con la certeza de que Él responde, porque Él dice, clama a mí y yo
te responderé. Y además, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que no las conocerás de otra manera, hasta que Él nos las revele. Y también allí es donde es importante la tolerancia, la paciencia, porque hay diferentes niveles, ¿verdad?, de conocimiento o de revelación que Dios da a cada uno, y cada quien somos responsables de esa medida de revelación. Yo no puedo exigir, ¿verdad?, de que personas comprendan las cosas que Dios me ha revelado, por el tiempo, por su misericordia, por lo que sea. Pero lo importante es aquí que su promesa es que Él responde y Él revela cosas grandes y ocultas que no sabemos. Y eso es lo que realmente transforma nuestras vidas, ¿no? Esa revelación de nuestra identidad, esa revelación que viene de escuchar su voz, de estar en su presencia. Por eso es tan importante que Él siempre, aún después de predicar, de enseñar, sanar, Él siempre reunía a sus discípulos, tenía una convivencia estrecha, ¿verdad? Porque es en esa cercanía, en esa comunión íntima donde podemos conocer su corazón y podemos conocer quién somos nosotros también. Y cuando tú sabes quién eres, entonces puedes enfrentar la vida y la muerte y lo que venga, porque sabemos bien claro quiénes somos en Cristo Jesús. Eso nos da identidad y nos lleva a la transformación constante, porque ese es el Evangelio. Eso es, ¿no?, la transformación constante que está Dios haciendo en nosotros al hablarnos palabras que nos hablan de lo que somos y lo que podemos ser, todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es importante recordarlo cuando escuchamos la voz divina y que estamos dispuestos a actuar en consecuencia a esa revelación, a esa voz. Ahora, vamos a ver 4 puntos prácticos que nos ayudan a distinguir la voz de Dios. Primero, momentos de calma. Samuel estaba dormido, estaba al menos acostado. Cuando han visto, ¿no?, que hay que contar ovejas para dormirse, ¿verdad? Bueno, yo las cuento a ustedes. Y en lugar de tener noches de insomnio, tengo noches de intercesión. Eso ya es muy bueno, ¿no? Y de algunos no me acuerdo porque honestamente no recuerdo los nombres, pero el que se sienta allá y el que está así más o menos. Y los que piden su oración por esta petición, y sí estoy orando, ¿verdad? Y también, Señor, ¿quieres que esté despierto porque me vas a decir algo? ¿O ya estoy en una edad que duermo menos? ¿O qué? Pero es importante, y yo creo que son los mejores momentos, ¿no?, también al final del día, cuando podemos agradecerle que nos guardó, que nos cuidó, nos protegió, y que ya se acabó la problemática de ese día, y de descansar en Él, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir y dormir confiado. Entonces, momentos de calma. Samuel estaba allí, ya en su cama, y podemos, ¿verdad?, un salmo bonito para dormir, el Salmo 23, que se ha dicho el Salmo del Buen Pastor, pero es más bien el Salmo de la oveja confiada, porque es una oveja la que está diciendo: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Es la oveja la que está diciendo. Entonces yo creo que esos momentos de calma, de quietud, Señor, háblame. Y también de repentinos: híjole, la regué porque no llevé a mi esposa donde tenía que haberla llevado. Y Señor, perdona. Y bueno, perdóname, amor. Es que teníamos una cita ayer con un médico y nos distrajimos, me distraje y no pudimos llegar a la hora. Entonces son momentos, ¿no?, de reflexionar. Así es. E incluso en el Padre Nuestro hay una porción, un punto importante, es: perdona nuestras deudas así como perdonamos, ¿no? Entonces también es momento de confesar al Señor. Esa quietud, ¿verdad?, nos lleva también a confesar aquello que nos está por ahí molestando, condenación, porque necesitamos confesar ante el Señor cualquier cosa que estamos conscientes, y si algo que no estamos conscientes también que nos revele, ¿verdad?, y nos guíe a arrepentimiento. Es su Espíritu el que nos guía a arrepentimiento. Entonces, dejar a un lado, ¿verdad?, las preocupaciones. Yo sé que esto es difícil, es fácil decirlo, ¿verdad? Podemos poner en pausa los electrónicos, cualquier cosa, pero poner en pausa nuestra mente y corazón para escuchar a Dios es todo un reto, ¿verdad que sí? Pero cuando nos concentramos en el Señor, la verdad que es más posible poder percibir su voz, poder percibir aquello que Él quiere traer a nuestro corazón. En los salmos, usted puede leer muchas veces, muchos salmos tienen una palabra Shelah o Selah o interludio, según la versión. ¿Lo ha leído?
Y dirá que es, bueno, el autor dijo, párate, no leas tan rápido, haz una pausa, medita en esto o escucha a Dios. Y entonces es importante tener ese hábito de hacer pausas para percibir la voz de Dios, percibir la voluntad de Dios. Ante una decisión importante es muy necesario que hagamos pausa y pidamos a Dios la dirección, que Él nos muestre su camino, que Él nos hable. Por eso el Señor, una vez más, como ya lo dije, en el Padre Nuestro, antes del Padre Nuestro, dice que no tengas tú querer hablar en público para lucirte, sino que ora en secreto. Necesitamos oír la voz de Dios. Hebreos, ya lo cité, dice verso 1, hace mucho tiempo Dios, capítulo 1, verso 1, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras. Es decir, aquí el punto 2 es que hay distintos emisores, pero una sola fuente, una sola voz. Y dice Hebreos, Dios habló muchas veces de diversas maneras. ¿Cómo? De diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, a través de una visión, a través de un sueño o a través de una voz audible. ¿Sí? Una zarza, por ejemplo, llamó la atención de Moisés, pero luego escuchó la voz, hubo un diálogo. Así es. Y ahora, verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, aquí está lo importante. Jesús sigue hablando a nuestros corazones. Él sigue, así como se le apareció a Pablo, quizás no sea una visión tan dramática o una voz audible, pero sí va a hablar a nuestro corazón. Y estamos seguros, cada quien puede estar seguro aquel día que tuvimos ese encuentro con Jesús. Algunos cuantos por lo menos, ¿verdad? Es inconfundible. Es inconfundible cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Pero también, ahora, el punto es este: lo importante es qué hacemos después de ese encuentro. Lo que transformó a un fariseo radical y asesino y torturador, que era Saulo de Tarso, en ahora el mensajero del Evangelio, fue esa pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando mandó a Ananías a correr a por él, dice: yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer por mi nombre. Y nos dejó un gran legado porque él siguió aquellas instrucciones que se le dieron que debería de hacer. Luego, el verso 7 del capítulo 1 de Hebreos que estoy leyendo, dice: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, ¿cuándo qué? O si oyereis su voz, dice la Reina Valera, si oyereis su voz, cuando oigas su voz, no endurezcas el corazón, no te hagas de los que no escuchaste. A veces nos hablan directamente y luego ahí te hablan. O nos habla Dios y dice: esto qué bueno, ojalá que mi esposa lo escuche. Esto está buenísimo para mis hijos. O ojalá que mi papá escuche esto. Dios habla a cada uno en lo individual. Y si bien puede usarnos para hablarle a otros, lo importante es cuando Dios nos habla a cada uno. Entonces, ¿cuál es la palabra que dice aquí? Citando un salmo, el escritor de Hebreos dice: el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, cuando oigan hoy su voz. Verso 7. En la pantalla para leerlo. Pero ¿sí? No, estamos mal ahí en la cita. Creo que estoy leyendo otro. ¿Sí es uno? Entonces, no sé qué es, puse aquí yo. Es 3, perdón. Capítulo 3, ahí me equivoqué al darles la cita. Y por favor, búsquenlo y si lo pueden proyectar, porque si quisiera que lo leyeran. Y si no, mientras que lo leen, créanme que dice la Biblia, si no, usted lo corrobora en su Biblia. 3 verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz. Cuando escuchen, ¿cuándo? Hoy es que hoy Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Y no creo que por su celular, no creo que a través del celular. Por eso mejor apáguelo, para que no se distraiga. A menos que sean sus notas ahí, perfecto. Yo sé que ahora la tecnología es una bendición, el celular, pero también puede ser un distractor muy fácil, ¿verdad? Entonces, el verso 8: no endurezcan el corazón. Si ya Dios te habló con lo que leíste, con lo que escuchaste, en una visión, en un sueño, porque Dios habla, como leímos el verso 1 y 2 de Hebreos 1, de diversas maneras. Ahí está ahora sí, 3:8. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto.
Entonces Dios habla de diferentes maneras. Lo importante es que estemos atentos y distingamos su voz. Así es. Dios nos habla cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a través de las Escrituras. Por eso es muy bueno tener ese hábito de leer, ¿verdad? Y no leer por cumplir o por llenar los 3 capítulos para leer la Biblia en un año, que sí se los recomiendo. Pero también con esa expectativa de que Dios me va a hablar. ¿Sí? Y esto cómo se aplica a mi vida, cómo puedo esta experiencia de estos hombres o de estas mujeres ayudarme el día de hoy, esta verdad, este principio, cómo se aplica a mi vida y ponerlo en práctica. Entonces somos bendecidos. Así es. Jesús lo dijo claramente: si saben esas cosas, son bienaventurados si las practican, si las ponen por obra. Nos habla a través de otras personas también. Dios siempre ha querido usar a otras personas como sus voceros, aquellos que transmitimos su mensaje de amor, que nos alienta, que nos anima. ¿Quién no ha recibido una palabra de aliento, de ánimo a través de un hermano o de una hermana en Cristo? ¿Verdad que sí? Así es, no solamente a través del mensaje predicado, sino una persona que va y te visita, ¿verdad? Y a veces llega en el momento más oportuno, cuando tú necesitabas una visita o una llamada o un mensaje de texto o un mensaje grabado de voz. ¿Cómo bendicen, verdad que sí? Entonces, Dios nos ha llamado para bendecir y podamos distinguir esas voces también. Ahora, a veces se malinterpreta o se abusa también de que Dios me habló, sobre todo los que andan buscando novia o esposa. Es que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Pues dile que me hable también a mí. Eso es lo que me dijo mi esposa, ¿verdad? Porque yo sé esa arma poderosa, infalible. Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Pues Él también me habla a mí, pues que me diga también a mí. Pues sí, efectivamente, ¿no? Así es. Entonces ya saben, muchachas, no se dejen engatusar. Que Dios también les hable así como le habló a Samuel, de una forma directa, porque Dios conoce su nombre, ¿verdad que sí? Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros y conoce también lo que es mejor para nosotros. Entonces Dios habla a través de diferentes formas, diferentes elementos o medios, como lo hizo en el pasado, hoy también, a través de su Espíritu, hablando a nuestro espíritu, a través de las Escrituras o a través de otra persona. Lo importante aquí siempre va a ser poder distinguir, que no sea la voz del hombre, que no sea solamente mi deseo humano de que así sean las cosas, y siempre van a ser cosas constructivas. Van a ser cosas que van dichas con amor, porque aún la verdad, dice la Escritura, que sea hablada con amor. Así es. Si es de condenación, si es de juicio, si es de desprecio, eso no es de Dios, ¿no? El acusador de nosotros es Satanás. Entonces Dios nos dé ese discernimiento. Y un punto importante es la disposición. Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha, aquí estoy para hacer lo que me indiques. Es decir, yo estoy listo para actuar de acuerdo a lo que tú me vas a señalar. Quizás sea una actitud que no te honra, un vocabulario que no te agrada, quizás una motivación incorrecta, ¿verdad? O vas a indicar cómo puedo manifestar ese amor, ese deseo que tengo de bendecir. Entonces esto nos va a ayudar a crecer, a desarrollar, a madurar y a parecernos más al Señor. Necesitamos estar preparados para cualquier actividad o cambio que Dios nos mande a realizar. Dios llamó a Noé a construir un barco sin haber agua. Se requiere fe para obedecer a Dios, ¿verdad que sí? 120 años construyendo un barco, y no solamente era una tarea difícil, larga, pero rodeado de gente que se burlaba. Entonces, cuando Dios te mande a hacer cosas, habrá quizás un reto grande, porque vas a ver que es antinatural, podemos decirlo, o que va a haber oposición por las burlas, pero es por eso importante tener la convicción de que Dios es el que te ha hablado, y cuando actuamos de acuerdo a la instrucción de Dios, vamos a ver los milagros que se van a realizar, que van a traer honra a Dios y van a traer bendición a las personas. Así es. Entonces Dios nos ayude para tener esa audacia de decir: habla, que tu siervo escucha, que podamos estar dispuestos a ir más allá de lo acostumbrado, de lo rutinario, más allá de nuestra comodidad, porque muchas veces lo que Dios nos va a pedir es algo que va a incomodarnos.
va a requerir hacer cambios necesarios en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, pero esto siempre va a ser lo mejor. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él conoce nuestro nombre. Somos sus ovejas. Nos conoce y nos llama por nombre. Y Él nos está hablando y está queriendo desarrollar una relación más estrecha, más íntima contigo y conmigo. Y tenemos la oportunidad de este día decidir seguirlo, decidir estar más cerca de Él. Que habrá que dejar algunas cosas, créeme, que son cosas que no te iban a ser tan útiles. Que lo más importante, lo que va a contribuir a tu realización y en la honra y gloria a Dios es que escuchemos su voz y le digamos siempre: habla, que tu siervo escucha.